Argentina, causas y consecuencias de la inflación, parte 2, por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Roberto Nuech. Oportunamente, en Les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo, recordábamos que si se intercambian solo dos bienes en una economía de trueque, la escasez de alguno de ellos requeriría una mayor cantidad del otro para adquirirlo, modificando así los valores relativos. No obstante, al incorporar el dinero como facilitador de las transacciones, puede suceder que uno de los bienes aumente su precio al margen de lo acontecido con el otro. Por lo tanto, es obvio que sin moneda fiduciaria no habría inflación. De allí que alguna escuela de la disciplina sostenga que es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Una afirmación correcta, pero solo en aquel imaginario momento donde estaremos todos muertos, el largo plazo. Ahora bien, en el horizonte cercano, donde estamos todos vivos, existen diversas explicaciones para el fenómeno en cuestión. Por exceso de demanda, ya sea gasto privado o público, interno o externo, que tiende a expandirse más allá de la frontera de producción, recalentando el aparato productivo. Por incremento de los costos totales por unidad vendida, explicado tanto por los costos variables incurridos, materia prima, mano de obra y energía plus, tipo de cambio al impactar sobre las amortizaciones o insumos importados, etc., como por el desplazamiento positivo de la proporción de los costos fijos sobre los bienes producidos cuando disminuye la cantidad total de unidades comercializadas. Por expansión de la oferta monetaria, expresada con claridad en la teoría cuantitativa del dinero. Las transacciones de bienes y servicios, T, a un precio promedio ponderado, P, necesitan de una cantidad de medios de pago, M, que circula de persona en persona, humana o jurídica, a una determinada velocidad, V. De tal manera, se formula la siguiente ecuación. P por T es igual a M por V. Como las transacciones y la velocidad de circulación suelen ser estables en el corto plazo, el incremento de la emisión que actúa sobre M se trasladará al mantenerse la identidad a P. I por estructura productiva. Cuando una empresa con participación relevante en un determinado sector alcanza su límite de capacidad y opta por aumentar el precio de venta en vez de ajustar por cantidad, incremento de inversión, la decisión se trasladará aguas abajo hacia toda la cadena involucrada. La interacción simultánea o secuencial de las causales ut supra mencionadas dieron por resultado, desde la década del 60 del siglo pasado, una Argentina donde la inflación emerge como el indicador de un sistema en permanente tensión y alejado de su tasa de crecimiento potencial. Entonces, ¿cuál es el origen del actual contexto inflacionario? Oportunamente, en Al fondo con el fondo, habíamos consignado el error mayúsculo que significó la devaluación post-paso con su consecuente incremento de precios y el aumento en la tasa de interés real, impactando especialmente en los proyectos de inversión, que implicaron un grave castigo a los ingresos populares y al normal desempeño de la economía real. Asimismo,
el gobierno implementó decisiones que tendieron a acelerar el impulso inflacionario. La quita de retenciones en algunos bienes producidos por las denominadas economías regionales y el llamado dólar soja 4, que implica un tipo de cambio diferencial para la oleaginosa y sus derivados, que en los hechos determina la anulación de las retenciones cobradas, nivelando los precios domésticos con su paridad de exportación. Así, el ganado bovino alimentado a corral, los criaderos de pollo, el aceite, mezcla y de soja, los establecimientos dedicados a la producción de huevos, entre otros, vieron elevados sensiblemente sus costos. En este contexto es que se inscribe el último dato inflacionario que a nadie sorprendió, brindado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, del 12,4% para el mes de agosto. Ahora bien, ¿cuáles serán sus consecuencias en la comunidad? La inflación, a todas luces, es una disfunción en el sistema económico, pero están aquellos que sostienen que no es perjudicial en niveles moderados y que genera efectos positivos en el aparato productivo. Son los mismos que afirman, desde la teoría monetaria moderna, que el déficit fiscal no solo es tolerable, sino ventajoso. Sin embargo, esta posición no puede sustentarse, ya que, dadas las características de la economía argentina, es muy difícil, si no imposible, estabilizar el índice cuando supera los 2 dígitos anuales. Esto afecta al ahorro nacional, la inversión y, por ende, la capacidad de crecimiento de la producción de bienes y servicios. Al mismo tiempo, impide los equilibrios macroeconómicos, incentivando la especulación, desestabilizando las expectativas y, lo que es peor, perjudicando a los sectores sociales más desprotegidos. El crecimiento de los índices de pobreza e indigencia guardan una altísima correlación con el auge del flagelo. A su vez, altera la distribución del ingreso con réprobos y elegidos, generándose una permanente disputa que tiende a perpetuar o incrementar el conflicto, perjudicando la gobernanza. Lo notable de la actual situación es que son los decisores gubernamentales quienes, con las medidas que adoptan, incentivan este proceso de deterioro económico y social que amenaza las propias bases del sistema político-económico, minimizando las posibilidades electorales del oficialismo. Por todo lo expuesto, tal cual afirmamos en Causas y Consecuencias, al desorden macroeconómico actual es necesario ponerle fin. Debe ser un propósito mancomunado de la dirigencia empresarial, sindical, religiosa, política y social, el procurar obtener una evolución de los precios locales en sintonía con los globales, teniendo en claro que el Estado en su conjunto es el principal responsable, no el único, en su concreción. No encarar decididamente dicha acción direcciona nuevamente al cantautor y su prosa. Quiso carnavales y encontró fatalidad, porque todos los finales son el mismo repetido, y con tanto ruido no escucharon el final.